¿Quieres jugar Nintendo Wii en tu iPhone o en tu iPad completamente gratis y sin computadora? En este video te cuento sobre el emulador Finn que te permite hacer esto y mucho más. Así que comencemos. Hablemos primero de un detalle bien importante, y es que este emulador Finn está disponible en el App Store, pero es una variante de lo que conocemos anteriormente del emulador Dolphin, que te permite jugar también juegos de Nintendo GameCube. En este video nos estaremos enfocando solamente en Wii, pero acá abajo te estaré dejando un video que ya hice de cómo lo puedes utilizar para jugar GameCube. Ahora bien, como estaremos utilizando un método sin computadora, obviamente el desempeño aquí quizás no será el mejor en todos los juegos y en todos los equipos, así que si necesitas más poder, acá abajo también te dejo un tutorial de cómo puedes utilizar el emulador Dolphin con el sistema de JIT para que le saques el máximo a tu dispositivo y a los juegos, especialmente si tienes un equipo ya un poquito viejito que necesita un poco más de poder para poder emular Nintendo Wii. Antes de comenzar con el tutorial, te invito a que me sigas en Telegram para que te puedas comunicar directamente conmigo y con otras personas de mi comunidad para que te puedan ayudar con cualquier problema que tengas con este emulador. Hablemos primero de cómo puedes descargar este emulador, y obviamente pues está disponible en el App Store. Te estaré dejando el enlace acá abajo, pero puedes buscar Finn y te estará apareciendo. Vamos aquí a descargarlo. Obviamente pues ya lo descargué en mi dispositivo. Vamos a terminar esta descarga y vamos ahora al proceso de abrirlo para poder entonces hacer que se configure todas las carpetas, que se abra todo perfectamente. Vamos a darle aquí permitir. Aquí nos está diciendo cómo podemos importar los juegos, cuáles son los sistemas que funcionan, etcétera. Y vamos a darle aquí a comenzar para poder abrir la aplicación y poder comenzar a ver cómo es que funciona, etcétera. Aquí podemos brincar a la parte de la librería para poder comenzar a ver los juegos que podemos añadir. Vamos a ver enseñarte cómo puedes mover los juegos y comenzar a jugar. Para añadir los juegos a este emulador, lo primero que tienes que hacer es extraerlos desde tu consola. Acá abajo te dejo un enlace de cómo puedes extraerlos desde un Nintendo Wii para que los puedas tener en tu computadora, etcétera. Y luego pues entonces desde tu computadora lo mueves a tu dispositivo, ya sea tu iPhone o tu iPad. Y lo mejor de todo es que en cuestión de formatos, este emulador es bastante flexible, ya que puedes utilizar el formato .iso o ISO, GSM, RVZ y otros más. Y lo mejor también es que puedes abrir directamente el archivo .zip o 7z, así no tienes ni siquiera que descomprimir esos archivos, sino que el emulador lo puede hacer por ti para que sea mucho más fácil. Una vez entonces ya tengas los juegos en tu dispositivo, vamos ahora aquí simplemente a apretar el botoncito de añadir juegos. En mi caso, para hacerlo un poquito más fácil, lo llevé directamente a una carpeta en mi iPhone que se llama VLC. Obviamente tú lo puedes colocar donde tú quieras. Aquí puedes ver los juegos que ya yo he añadido a mi dispositivo. En caso vamos aquí a probar con Donkey Kong, simplemente voy a tocarlo aquí y vas a poder ver que se tardará unos segundos, etcétera, y puedes ver que está el juego ya aquí directamente en la carpeta. Obviamente también pudieras ir directamente a la aplicación de archivos. Vamos aquí a ir a la aplicación de archivos para que puedas ver el proceso de cómo sería moverlos manualmente. Obviamente, como te mencioné, pues ya el sistema crea una carpeta de Finn, y aquí pues entonces vas a poder ir a la parte de juegos o games en inglés, y simplemente vamos a poder mover todos estos juegos. Vamos aquí a simplemente a moverlos para que puedas ver cómo es que funciona todo esto. Vamos aquí a llevarlo a la carpeta de Finn. Vamos aquí a la parte de juegos y le doy transferir. Obviamente ahí añadir dos veces uno, y simplemente pues aquí vamos a esperar un tiempo en lo que se añaden los juegos, aunque también podemos cerrar la aplicación para quizás forzarlo un poquito más, y puedes ver que se tardará un poco quizás en lo que hace todo el proceso de detectar las carátulas, pero en efecto ya aquí están los juegos. Puedes ver que es bastante rápido, así que el añadir los juegos es bastante sencillo en este emulador. Vayamos a ver cómo puedes configurar este emulador, y puedes tocar aquí la parte de configuración para poder añadir varias cosas como controlar el CPU. Yo te estaré enseñando un poquito más de cómo puedes cambiar algunos detalles de cada juego para mejorar el desempeño, pero aquí puedes ir a la parte de controles para cambiar si vibra o no, si quieres que tenga el pointer, bla, para poder apuntar, etcétera. Así que sin duda alguna tienes un montón de alternativas aquí, cheats para que puedas pues, tener un poco de código y de trampa en los juegos, configuración general, puedes aquí cambiar la velocidad de la pantalla, en fin, tienes acceso a un montón de alternativas. Pero vamos ahora a comenzar a jugar para que puedas ver algunos ejemplos y cómo también podemos cambiar algunos parámetros dentro de cada juego para poder mejorar el desempeño. Bueno, aquí abrí primero Mario Galaxy para comenzar a jugar y puedes ver, y en mi caso yo creo que va bastante bien este emulador. Vamos aquí a apretar A y B para comenzar a jugar, y obviamente pues aquí tienes la parte del pointer que puedes tocar aquí para poder moverte y apuntar, por ejemplo, si quieres este archivo, etcétera. Voy a adelantar un poquito más para poder mostrarte un poquito más
más cómo es que funciona este juego y cómo va el desempeño, por lo menos en mi iPhone Air. En lo que va empezando el emulador, algo que puedes hacer también sería apretar aquí el botoncito de configuración. Por alguna razón se ve bastante oscuro. Vamos aquí a quizás activar el modo oscuro para ver si se ve un poquito mejor. Y ahí se ven las letras un poquito más. Podemos pausar, podemos esconderlo, cambiar el control si queremos utilizar controles físicos, algo que te estaré enseñando luego. También podemos cambiar la configuración de los controles digitales. Puedes ver que aquí tenemos todos los botoncitos acá abajo. En fin, puedes mover esto para poder colocarlo en el área donde te guste más, como también la parte del tamaño, etcétera. Así que tienes sin duda alguna bastante control en cómo es que funciona este emulador. Yendo aquí a esta parte de la configuración, puedes cambiar el tamaño si quieres que sea 16:9 o 4:3 para que sea un poquito más exactamente como era originalmente. Pues aquí también otros cambios de la parte del desempeño que te estaré enseñando un poquito más cuando probemos un poquito, ¿verdad?, más de otros juegos que están aquí instalados en este emulador. Bueno, luego de la cinemática de este juego, vamos ahora a comenzar a jugar y puedes ver que yo creo que va un poquito lento, por lo menos aquí en mi iPhone. Así que sin duda alguna quizás probar Mario Galaxy no es la mejor experiencia en cuestión del desempeño, pero luego te estaré enseñando un poquito más qué otras estrategias puedes hacer para poder mejorar el desempeño de algunos juegos. Así que en el caso de Mario Galaxy yo diría que es un poquito difícil de jugar, puedes aquí moverte, etcétera, pero diría yo que no es una experiencia 100% perfecta para darte algo bastante similar a lo que sería en el hardware original. Aquí mejoró un poquito, quizás ahora que están pasando menos cosas va un poquito mejor el desempeño, pero en efecto Mario Galaxy está un poquito complicado. Bueno, vamos a probar ahora New Super Mario Bros. Wii y este juego sin duda alguna el desempeño va un poquito mejor de lo que vimos anteriormente, pero tiene varios errores gráficos. Puedes ver que como que las pies y las manos de Mario se ven bastante grandes, ¿verdad? Como que hace un error de los gráficos, así que sin duda alguna este tampoco está en mejor desempeño, aunque una vez más puedes probar con los cambios que te estaré enseñando ahora luego de este juego para que puedas intentar y si entonces eso mejora un poco el desempeño. Vamos a probar ahora el juego de Dragon Ball para Wii para ver cómo es que funciona y en efecto aquí en la mano derecha vas a poder ver, voy a dar un poquito de zoom para que puedas ver, va a 29 FPS, así que sin duda alguna va un poco lento, no va sin duda alguna excelente como podemos ver obviamente en Wii original. Aquí me estoy probando el juego con un control, luego voy a estar haciendo una reseña a este control de Absolute, sin duda alguna es bastante interesante, así que aquí puedes ver cómo es que va el desempeño y vamos a probar ahora cambiando algunos parámetros dentro del juego para ver si mejora el desempeño o no. Estamos viendo entre 26 y 28 FPS, así que recuerda ese número para el próximo paso. Para cambiar los parámetros de configuración de un juego, vamos a simplemente dar el dedo apretado en el juego que queremos cambiar y vamos a darle la sección de Game Config para poder cambiar obviamente la configuración del juego. Y en este caso tenemos cambiando la parte de global, vamos ahora a poner Cache Interpreter, vamos a apagar estos dos parámetros del Dual Core y MMU, vamos a encender esta parte de Overclock y vamos a llevarlo a 30%, usualmente cuando bajas el CPU mejora un poquito el desempeño, vamos a llevarlo a 30%, una vez más aquí puedes jugar obviamente con lo que vaya en tu dispositivo, para que obviamente pues funcione perfectamente para ti. Vamos a enseñarte los otros pasos que tienes que hacer en esta sección. Vamos ahora a dejar aquí esta parte global, vamos a activar la parte de Fast Dev Calculator en la parte de encendido, también la parte de Skip, esta sección donde dice Copy RAM, vamos aquí a encenderlo, como también la siguiente de la parte de copias y esta, así que vamos ahora a probar con estos cambios en este sistema para ver si funciona o no y mejora el desempeño en este juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Bueno, ya hemos cambiado los parámetros y volvemos ahora al juego en los mismos, ¿verdad?, las mismas condiciones. Aquí está pelea entre Goku y Gohan y diría que el desempeño quizás se siente un poquito más rápido, pero cuando hablamos de la parte de los FPS diría que están inferiores, pero por alguna razón se siente un poquito mejor, ¿verdad?, el desempeño. Obviamente bajó bastante, pero en efecto siento que se siente mejor, ¿verdad?, el desempeño, aunque a pesar de que los FPS están, diría yo, más bajos o quizás hasta prácticamente iguales. Así que una vez más puedes seguir probando con todos estos parámetros. También te estaré dejando una guía acá abajo para que puedas intentar otras alternativas a la hora, ¿verdad?, de jugar en este sistema de Wii U para ver si entonces te mejora el desempeño. Diría que por lo menos en esta parte va como que más rápido el juego, quizás eso es lo que hace que se sienta un poquito mejor el desempeño, a pesar de que los FPS pues, no están tan altos comparado con lo que se supone que debería ser en este tipo de juegos, pero en efecto yo creo que va bastante bien este emulador en esta parte de juego, aunque obviamente pues pueda mejorar bastante. Y bueno, ya que estamos en esta parte, déjame enseñarte cómo es que puedes jugar con un control. Yo conecté este que es a través de Bluetooth, se conecta directamente a tu dispositivo y una vez entonces quieras cambiar entre el control físico y el control digital, vamos a tocar la parte de configuración y vamos a bajar un poquito a donde aparece la parte de input y ahí estará seleccionando la parte del control. Vamos aquí a seleccionar
esa área y vas a poder ver que aparecen varias alternativas como la parte de Touch o el Pro Controller. Una vez puedes ver que activo el Touch, pues puedes ver que se añaden los botones digitales en la pantalla, mientras que si entonces voy a la parte de Pro, pues se estarán escondiendo porque obviamente pues no necesito esos controles a la hora de utilizar. Aquí con Gohan me está matando bastante fuerte, pero puedes ver que puedo ahora regresar el control y utilizarlo sin ningún problema. Vamos a probar un último juego que es bastante popular, que sería este de Kirby Epic Yarn. Yo diría que este juego es el mejor que he corrido de los pasados que hemos visto aquí en el canal, así que puedo aquí atacar, brincar y sin duda alguna el desempeño va bastante decente comparado con otras alternativas. Obviamente cuando hace quizás más acciones donde quizás pues se pone un poquito más, ¿verdad? Pues difícil ahora de jugar, pero diría yo que bastante va bien el desempeño. Pero déjame darte las últimas impresiones de lo que pienso de este emulador. Luego de probar Finn para poder emular Nintendo Wii, sin duda alguna creo que todavía tiene bastante trabajo por hacer para ofrecer un mejor desempeño, especialmente en varios juegos. Es posible que en equipos más poderosos como quizás el iPhone 17 Pro o las tabletas más poderosas de Apple como la iPad Pro quizás tengan más poder para tener un mejor desempeño, pero por lo menos en mi iPhone Air pues pudiste ver cómo es que va el desempeño, aunque aquí abajo te estaré dejando un tutorial y otras alternativas para que puedas quizás sacarle un poquito más de poder y que el juego corra un poquito mejor. En fin, si eres una persona que quiere jugar Wii bastante en su dispositivo, yo te recomendaría quizás que utilices la alternativa de Dolphin con el sistema de JIT, que te estará dando más poder. Y no te preocupes, aquí en el canal tengo un tutorial de todo eso, así que no te preocupes, te lo estaré dejando acá abajo en la descripción del video para que no te lo pierdas. Ahora que hemos llegado al final del video, déjame saber qué piensas de este emulador, si lo piensas utilizar, cómo te va en tu dispositivo y si tienes alguna pregunta me la puedes dejar acá abajo, pero te recomiendo que me sigas por Telegram, donde te podré estar ayudando directamente, como también otras personas de la comunidad de Mandao. Gracias por llegar hasta aquí, nos estaremos viendo en el próximo video. Si te gustó, dale like y suscríbete para no te pierdas lo que estaremos haciendo aquí en el canal. Nos estaremos viendo luego. Hasta el próximo video.